La economía despierta. Entrevista. Como te adelantamos, entrevistamos a Carlos Egiaro, economista de la Universidad Nacional de Villa María, asesor parlamentario y uno de los referentes de la Federación Agraria. Asesora a varios empresarios de Río Cuarto. Lo primero que le preguntamos a Carlos Egiaro es por qué llegamos a esta situación. ¿Qué pasó? Y esto nos dijo. Creo que para contextualizar un poco esta situación, situarse en la estrategia que venía teniendo el gobierno argentino y particularmente el Banco Central desde abril de ese año. Porque en aquel momento se había definido una estrategia con vistas a las elecciones bajo la lectura de que el gobierno tenía que llegar a octubre con una tasa de inflación razonable que estuviera más o menos al 2% mensual. Para conseguir eso, el Banco Central empezó a aplicar una batería de herramientas, conjuntamente con el gobierno, entre las cuales estaba sostener una cotización del dólar relativamente estable. Se hizo un acuerdo nuevamente con el Fondo Monetario Internacional, que lo habilitó a usar reservas, que lo habilitó a usar otras herramientas también, a los efectos de poder conseguir esta cosa. Y lo venían haciendo relativamente bien, y la lectura del mercado era que efectivamente la situación iba a ser una situación estable hasta las elecciones de octubre. El tema es que el domingo cambió todo radicalmente, porque en realidad la elección, digamos que cualquiera podía suponer que podía ganar Alberto Fernández, pero nadie suponía que por semejante diferencia, una diferencia que por supuesto era indescontable, ya ahí suponemos que es indescontable, y así lo entendieron los mercados. Entonces, todos suponía por supuesto que el dólar tenía que empezar a subir después de octubre, porque la política del Banco Central iba a conducir a un escenario de estabilidad hasta las elecciones y que después iba a permitir que el dólar fluctuara con más velocidad y se reacomodara. Y lo que pasa es que el resultado electoral del domingo cambia absolutamente todo eso y el va a comportarse este lunes como se supone tenía que comportarse a final del mes de octubre. El escenario, por supuesto, sigue siendo de mucha convulsión, porque casi todos los actores del mercado financiero, legales, no esperaban el resultado del domingo, y finalmente hay aspectos más racionales que otros, porque lo que está pasando con las acciones en la Bolsa de Buenos Aires, en Nueva York, las acciones argentinas, es totalmente racional, porque en realidad la mayor parte de las acciones que cotizan en la bolsa son o de bancos o de empresas energéticas, de Enore, de Sur, etcétera, Transener. De tal manera que, si vos tenés a un opositor, un candidato opositor como Alberto Fernández, que dijo, yo soy gobierno, voy a especificar la tarifa energética, obviamente que se te cae la cotización de la empresa energética. Y si el principal opositor dice, basta con la fiesta de los bancos, y la plata tenga todo este tiempo, y la juntaron con la pala, y eso se va a terminar, y vamos a bajar la tasa de interés, por supuesto que se caen las cotizaciones de los bancos. Digamos que eso es bastante lógico. Ahora, en el mercado lo que vemos nos parece es una sobrereacción muy fuerte, que no nos parece del todo adecuada con respecto a los bonos, y por lo tanto un riesgo país que ha llegado a situarse casi en 2.000 puntos. Parece que es una sobrereacción del mercado que finalmente va a tender a reacomodarse. Bueno, el riesgo país casi en los 2.000 puntos, se cerró en 1.600 puntos. Eso está marcando cómo nos ven aquellos que tienen títulos de deuda argentina y nos está poniendo una situación muy, muy comprometida en cuanto a los compromisos de deuda. Dos calificadoras de riesgo, Fitch y Standard & Poor's, bajaron la calificación de los papeles argentinos de deuda prácticamente a bonos basura. Le pregunté a Carlos si hay riesgo de default. Explícame, ¿qué cree? ¿Qué es riesgo de default? Es que no se pague la deuda. Bien. O sea, toda la deuda contraída, que hagamos como en el 2001, que declaremos una cesación de pagos. Bueno, le pregunté a Carlos y él me dijo esto. Yo creo que no va a haber decisión de defaultear la deuda en bonos. Sí creo que va a haber una reprogramación de la deuda en el 2020. Eso estaba previsto, aunque ganara Macri, porque la deuda es impagable. Tanto la deuda con el Fondo Monetario como la deuda emitida en bonos es absolutamente impagable. O sea que en el 2020 va a haber una reprogramación sí o sí. Y eso obviamente va a ocurrir. No es defaultear, es reprogramar el pago
como lo hizo Ucrania en el 2015. La situación de las LEPES va a merecer algún análisis más particular y puede que haya alguna suspensión de licitaciones como ya vimos esta semana. Y si el mercado no está con liquidez en términos de dólares, el gobierno argentino va a tener que de alguna manera pedalear estas licitaciones como ya hizo a lo largo de esta semana con una licitación de LEPES. Eso es posible que ocurra, porque además salir a hacer una nueva licitación con las tasas de interés estratosféricas que está mostrando el sistema financiero tampoco tiene mucho sentido, yo digo, no me parece muy racional tampoco. Bueno, y después lo que preocupa es esta bomba de la LELIQ que tenemos, 1,2 billones de pesos. ¿Cómo ve a futuro un gobierno de Fernández en el caso de convalidar los votos que obtuvo en las PASO en octubre? Presten atención a lo que dice, habla de lo que ha planteado Kicillof, justamente hablando de un cepo perfeccionado. La verdad es que es muy interesante y esto realmente no lo había escuchado de otro economista. Es la parte más rica de la entrevista. Bueno, pensemos que las LELIQ han sido una fiesta para los bancos. Si nos situamos en la situación actual hoy, las LELIQ tienen un stock que ya supera el billón de pesos, y el Banco Central tiene que devengar tasas de interés para pagarle a los bancos por esas LELIQ por un promedio de 2.500 millones por día. 2.500 millones de pesos por día. Esto obviamente es insostenible y está claro que más allá de las elecciones y de octubre no puede plantearse más. Yo particularmente creo que la decisión que va a tomar un gobierno con Alberto Fernández va a ser desde el Banco Central bajar la tasa de interés fuertemente, lo cual va a hacer que todo el mercado decante para abajo. Y alguien que está escuchando dirá, pero entonces te comes un golpe de evaluatorio de vuelta. Lo que pasa es que aunque no lo diga o aunque lo niegue, el próximo gobierno va a decidir bajar las tasas de interés en pesos, sin lugar a dudas, pero para evitar un golpe de evaluatorio va a ir a un sistema de control de cambios. Bien, o sea, sería un cepo diferente sería. Quizás, fíjate que Kicillof lo dijo hace más de 2 meses en una conferencia de prensa en Washington, dijo vamos a ir a un cepo perfeccionado. Ayer uno de los economistas, Culfas, uno de los economistas que está cerca de Alberto Fernández, dijo no vamos a hacer eso, pero creo que en este punto ya están hablando que un gobierno de Alberto Fernández en diciembre o en enero por un sistema de control de cambio, porque lo que muchos segmentos empresarios le están reclamando es que baje la tasa de interés. Y la tasa de interés del sistema financiero no puede bajar fuertemente, digamos, dejando al mercado de cambios con un sistema. Voy a decir, por el riesgo que implica que parte de los depósitos colocados a plazo fijo se vayan al dólar, la dolarización de las carteras. Bueno, lo que pasa es que si tenés un sistema de control de cambio no vas a tener dónde comprar los dólares, porque no va a haber más mercado. Está bien. Este es el tema. Por eso, es decir, la estrategia es, si querés bajar la tasa de interés en pesos, no podés permitir que permanezca un sistema de rotación cambiaria con un mercado jugando como el que tenés hoy. De manera transitoria al menos a un sistema de control de cambios como el que existía vía cepo entre el 2014 y el 2015. ¿Se entiende? ¿No? Se entiende. Sí, no se terminó el dólar para todos, según la visión de Carlos Eggiaro. Sí, los dólares se van a usar solamente para la actividad económica que tiene que ver con la producción. ¿Cómo va a influenciar esto en las decisiones de las empresas extranjeras que habitualmente quieren repatriar sus utilidades? Y aparece una palabra que hace mucho no escuchaba, el dólar blue. El dólar blue. A ver qué dice Carlos Eggiaro. Pero eso es más difícil de evaluar, porque una cosa es que yo te diga que vos estás liquidando exportación de granos y tenés una cotización en dólares del grano y tenés un dólar al valor que sea, se supone que claramente va a ser alto, lo mismo de dólar caro. Entonces suponete que tenés un dólar a 65 pesos dentro de 3-4 meses y liquidás una operación de trigo de 200 y pico dólares, lo que sea, en realidad te van a pagar en pesos, por supuesto, hoy también. Pero hoy un productor agropecuario que vende sus granos cobra en pesos en el banco, pero se corre a la otra ventanilla y compra dólares. Con un sistema de control de cambio va a poder hacer eso. Entonces, por supuesto que va a reaparecer un dólar blue totalmente despegado del precio del oficial, como ya lo vimos también en otra oportunidad. Mira, yo no quisiera decir si es positivo o negativo. Digo, es lo que va a ocurrir. Punto, por supuesto, que yo percibo
que entre los propios empresarios hay una división de aguas acá. Los que están en el mercado interno van a priorizar que le bajen la tasa de interés aunque haya control de cambio. Los que están en una cadena de valor de exportaciones se van a sentir más fastidiados porque obviamente un sistema de control de cambios es algo que no gusta para aquel que está vinculado al comercio. Un empresario del sector textil, un comerciante del centro de Río Cuarto va a decir, no importa, con el control de cambio que se te dé la gana, digamos. Si total no es mi mercado ese. Mientras que un empresario que está vinculado a una cadena de valor de exportaciones, obviamente que siente que un sistema de control de cambio no es lo que más le gusta. Un tipo de cambio múltiple es una decisión de alta hostilidad hacia la Organización Mundial de Comercio, es decir, a nivel internacional hoy, una decisión de ese tipo es de mucha hostilidad. Creo que va a haber un tipo de cambio único, y que si vos sos turista y te vas al exterior y querés usar la tarjeta de crédito, tal vez te claven un valor impositivo ahí que termine con que el tipo de cambio que vos terminás usando con la tarjeta en París, por decirlo de alguna manera, termina claramente despegado del tipo de cambio oficial. Eso puede pasar, pero va a ser por una vía, llamémosle imposible. Y uno dice, pero es una buena o una mala noticia, depende para quién. Y vos te querés ir al exterior como turista, no te va a gustar. Si vos tenés un hotel en Calamuchita, lo vas a terminar aplaudiendo, porque quiere decir eso de que ese turista, en lugar de ir a Francia, se va a ir a Belgrano. Muy claro. Es muy claro, Carlos. Sí. Es muy claro y muy didáctico. Si se terminó el dólar para todos, se va a terminar el dólar para todos. Esa musiquita quiere decir Que no tenemos que ir. que nos tenemos que ir. Tenemos que haber tenido un programa de 3 horas. Tal cual.